Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Hace ya 8 días la bomba explotó dentro de la moneda y sus efectos todavía son incalculables. Que uno de los personeros más importantes del gobierno, encargado de la crisis de seguridad, fuera acusado por una integrante de su propio equipo de violación, ya sería un terremoto de gran magnitud para cualquier gobierno. Pero lo que ha ocurrido desde entonces solo ha profundizado el remesón, con un pobrísimo manejo de crisis y una falta de pericia política que solo ha servido para agrandar los cuestionamientos. Porque los hechos, más allá de cualquier opinión que uno pueda tener, son que el presidente Gabriel Boric mantuvo en su cargo por 2 días no solo a un alto cargo acusado de violación, sino a uno que estaba confeso de haber ordenado la revisión de cámaras de seguridad que eran pieza clave en la investigación en su contra. Ese hecho sigue sin tener una explicación razonable, aunque la propia ministra del Interior ya haya admitido que, claro, las cosas pudieron haberse hecho mejor. No solo pudieron, debieron haberse hecho mejor. Porque después de tamaña confesión, de saber que el encargado de la relación institucional con las policías había usado esa relación para provecho personal en una causa judicial en que se le investigaba, Monsalve siguió en su cargo, supuestamente para avisar a su familia el miércoles, y el jueves reapareció tan campante en actividades oficiales en representación del gobierno. Mientras figuras claves del propio gobierno, como la vocera o la ministra de la Mujer, no eran informadas ni incluidas dentro de este manejo de la crisis. Los argumentos que se han dado no se sostienen, que había que evaluar, que no es como echar a un portero, pero es que precisamente la relevancia de su cargo hacía que la conducta de Monsalve fuera más inexcusable y la urgencia de sacarlo fuera absoluta. Porque dejar en su cargo a una autoridad que está usando ese cargo para interferir en una investigación judicial por violación es inexcusable. Insisto, la moneda no ha dado una explicación razonable de por qué Monsalve siguió como subsecretario martes, miércoles y jueves, hasta que el escándalo explotó públicamente y recién entonces fue destituido. La única explicación lógica no suena nada de bien, y es que el presidente y un pequeño círculo de cercanos intentaron que esto pasara piola, al menos por algún tiempo. No hacer nada para que no se supiera nada y así evitar el escándalo o posponerlo al menos por los pocos días que faltaban para las elecciones de este fin de semana. Insisto, a falta de una explicación razonable que la moneda sigue sin entregar, esa sigue siendo la hipótesis más plausible. Y este asunto golpea especialmente a un gobierno que se ha definido a sí mismo como feminista y ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres como uno de sus pilares discursivos. Porque cuando realmente las convicciones se ponen a prueba es cuando tocan a los cercanos. Y aquí en los hechos, no en las palabras, el gobierno priorizó la protección de Monsalve y el cálculo político a corto plazo por encima de sus declamadas convicciones. Lo que viene ahora está tocado inevitablemente por la sospecha. No resultó nada afortunado ni para el gobierno ni para la fiscalía que en una denuncia muy similar un exfutbolista fuera inmediatamente detenido y formalizado en cosa de horas, quedando en prisión preventiva. La fiscalía ha explicado la temporalidad de la denuncia como la razón de la diferencia. Claro, en el caso de Jorge Valdivia, la rápida denuncia permitió hacer peritajes inmediatos, en ese caso, que en el de Monsalve no fueron posibles. Pero la Fiscalía tiene que entender que está bajo escrutinio y que las sospechas sobre un trato privilegiado están a la orden del día. El Ministerio Público debe, por cierto, mantener el resguardo de la privacidad de la denunciante, pero sin un secretismo que aliente la desconfianza ciudadana ante la acción de la justicia, que parece tan ágil con algunos y tan cautelosa cuando le toca enfrentar a personas poderosas. En este episodio de Lo que importa hablaremos de las múltiples esquirlas y debates abiertos por el caso Monsalve, por los protocolos de investigación en casos de delitos sexuales, por lo que hizo y lo que no hizo la moneda, las consecuencias de esta crisis y cómo puede impactar
en un ambiente político ya enrarecido por los casos Macaya, Hermosilla y Cubillos, y con elecciones municipales y regionales que son este fin de semana, están a la vuelta de la esquina. Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que Importa. Estamos ahora con Alberto Precht. Alberto es abogado y miembro del directorio de Transparencia Internacional. Alberto, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Dani. Déjame partir con una pregunta a la vena. ¿Te llama la atención que el ex subsecretario Monsalve no esté formalizado aún? Profundamente. Si uno ve los antecedentes que han sido públicos y los que hemos escuchado el día de hoy en la cautela de garantía, es bastante claro que existen hoy día pruebas importantes acerca de la comisión de uno o más delitos por parte del señor Monsalve. Hay pruebas biológicas, hay pruebas, digamos, también de características médicas, hay una declaración que es bastante consecuente, están las cámaras, hay testigos de oídas, testigos cercanos también, se le ha tomado declaración a la escolta, y también tenemos todos los antecedentes respecto a una posible obstrucción a la investigación y mal uso de la ley de inteligencia. Por lo cual, sí, sin duda me llama la atención, y es por lo mismo que la defensa pide una cautela de garantías, y la misma defensa incluso se encuentra bastante consternada en que hoy día no pueda tener acceso a todos los antecedentes de la causa. ¿Y qué explicación te das para lo que está ocurriendo? Bueno, a veces no hay que ser ingenuo de que la política y la justicia conversan en sus tiempos. El fiscal Abbott, yo creo que fue el único sincero en decirlo cuando dijo que no podíamos efectuar los quórums del Congreso. No sé si recuerdas aquello en el medio del caso del financiamiento de la... Cuando eran las investigaciones políticas y le pidió a sus fiscales que tuvieran cuidado en no afectar los quórums, lo que se entendió como que no fueran a pedir desafueros de parlamentarios. Exacto, es lo mismo yo creo que ocurre en este caso, y es por eso también que el gobierno quizás tomó con tanta cautela y no quería que esto se supiera antes de la elección. ¿Tú crees que el Ministerio Público básicamente no quiere formalizar a Monsalve para que no se entienda que está afectando un proceso electoral, considerando que tenemos elecciones el fin de semana? Seguramente esa es una de las razones que se tienen, y además, por supuesto, fortalecer más el caso debido a que efectivamente se puede acá imputar más de un delito a Monsalve, que eso es diferente con el caso, por ejemplo, de Valdivia, que se tienden a comparar muchísimo, pero sí, yo la verdad, y lo he discutido con varios colegas, tiendo a ser más mal pensado porque uno ha visto en la práctica que sin duda los componentes de ambiente, los componentes comunicacionales, los componentes políticos influyen muchísimo en las decisiones que se toman en el sistema judicial. Claro, porque además son varios delitos y eventualmente la Fiscalía podría formalizar, por ejemplo, solamente por el delito de violación y ir juntando paralelamente más antecedentes sobre eventualmente otros delitos, ¿no? Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Katy Barriga, la han reformalizado varias veces, digamos, y eso es muy habitual en un periodo que además de investigación que seguramente va a ser extenso. Entonces, por lo mismo, yo no veo la razón de por qué no se le formaliza. Incluso podría formalizar, por ejemplo, por abuso sexual y no por violación, y después reformalizar. El Ministerio Público tiene esa posibilidad. Lo que sí es importante señalar que si formaliza por violación, seguramente va a tener que pedir, o va a pedir 100% seguro, la prisión preventiva. Y eso también genera, evidentemente, un impacto importante. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la denuncia original, digamos que es por esta denuncia de violación que hace una funcionaria de la subsecretaría, pero también a partir de ahí y dentro de esa denuncia se van desencadenando esta serie de hechos. Hoy día en la audiencia de cautelares tuvimos más antecedentes por parte de la Fiscalía, porque ellos tienen que entregar, por lo tanto, más antecedentes públicamente, acerca de las maniobras que también realiza Monsalve, aprovechando su cargo, y eso es lo más grave en este caso, incluso antes de que se presente la denuncia. ¿Qué te parece lo más llamativo, lo más grave? Bueno, de hecho, en lo personal, eso es lo que a mí me llama la atención, de que el gobierno no le haya pedido la renuncia o lo haya sacado de inmediato. Porque más allá que incluso la denuncia de violación llegara a no ser cierta, que eso no se comprobara, es bien aberrante que una autoridad pública encargada de la seguridad, no estamos hablando del subsecretario de Ciencias, con todo respeto al subsecretario de Ciencias, haya ocultado esta información. O sea, imagínate que se despierta, el encargado de la seguridad pública no se acuerda de nada y no le avisa a la ministra del Interior. Sí, esto creyendo la versión de Monsalve. Digamos, creyendo su por versión, eso, creyendo dándola por buena. que él no se acuerda de nada, no le avisa que fue drogado o que algo raro pasó. No le avisa al presidente de la República. ¿Y qué se pone a hacer? A utilizar su poder, digamos, de mala forma para jugar al de investigador privado. O sea, eso es absolutamente anómalo. O vamos a entender que dentro del gobierno podemos tener un subsecretario del Interior que no le responde al presidente de la República. O sea, así como en los regímenes, digamos, dictatoriales, donde existen estos aparatos de inteligencia que pueden operar autónomos del poder legalmente constituido, y claramente eso no es así en Chile. O sea,
Aún en el mejor escenario para Monsalve, digamos, que es que le creyéramos esa versión que le está entregando, aún así todo lo que hace desde ese día en adelante es por lo menos irregular. Y desde ese día hacia atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos una funcionaria que llega a una determinada unidad, el programa de modernización de policías, que además es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es algo bien interesante que están haciendo hace tiempo el Estado de Chile. Llega ahí, tiene un encuentro con Monsalve, que nadie lo niega, en el Costanera Center, entiendo, donde existe un abuso ya, un beso, que algunos han dicho beso robado, los besos no se roban, eso es abuso sexual. Y en vez de tratar de evitar una cercanía con ella, ¿qué hace? Al día siguiente llama al jefe de gabinete, la cambian de posición, le suben la remuneración y la tiene más cerca para que estuviera más con él. Y luego ocurre este segundo encuentro que termina en esta presunta violación. O sea, por eso digo desde antes, o sea, desde antes ya había un actuar de abuso del poder delegado, del poder que nosotros le entregamos a Monsalve como ciudadano en su beneficio particular. Lo que acaba de dar y decir es la definición de corrupción. Y luego, en el periodo entre que ocurre este hecho, que es denunciado como violación, y que la denuncia se presenta ante el Ministerio Público, Monsalve también realiza una serie de acciones, ¿no? Así es. Aprovechando su cargo nuevamente, cómo pedir que personal de la PDI vaya a revisar las cámaras de seguridad, cómo pedir que hagan diligencias con sus teléfonos también. Así es. Y además, lo que tú relatas es lo que realiza Monsalve y le miente al presidente de la República. Porque, ¿qué es lo que nos dice el presidente de la República en esa conferencia de prensa tan sui generis? Nos dice que Monsalve le dice que él revisó las cámaras. Y ahí el presidente pone el ejemplo de, bueno, yo en mi edificio, si pasa algo, pido ver las cámaras, que es un ejemplo un poco feliz, digamos. Pero esto no ocurrió. O sea, acá se ha visto en cámaras de televisión cómo la policía va al restaurante, la policía revisa las cámaras. Afortunadamente las cámaras no se perdieron y la PDI las mantuvo. O sea, por eso yo creo que la directora de inteligencia sigue en su posición todavía, porque la PDI finalmente también decía, mira, acá con cautela, porque nosotros no actuamos para Monsalve, actuamos para el Estado de Chile. Bueno, y eso es lo que ocurre. Y eso también habla de corrupción. Y es muy grave, porque si lo hace en su caso personal, imagínate si el día de mañana le tenía mal a un periodista, o le tenía mal a un activista, o le tenía mal a un opositor. Bueno, ¿por qué no podría ocupar ese poder para perseguirlo, para revisar determinados aparatos, etcétera, que está absolutamente al margen de sus atribuciones? Alberto, tú eres un experto en el tema de la corrupción y me llama mucho la atención y quiero preguntarte por qué usas ese término específico. Porque en general, cuando se habla de corrupción, la gente lo que tiene en la cabeza es, alguien robó, digamos, cosas que tienen que ver con plata. Aquí no hay un robo. ¿Por qué ocupas el término corrupción para referirte a lo que hace el ex subsecretario Monsalve? La corrupción extractiva, la corrupción que tiene enriquecimiento, que tiene dinero de por medio, es solamente un tipo de corrupción, porque la corrupción finalmente es el abuso de poder para el beneficio propio y no para el bien común. En Transparencia Internacional, nuestra estrategia, digamos, al año 2030 se llama hacer que el poder rinda cuentas para el bien común. Esa es la traducción al español que tenemos. Y claro, porque cuando yo entrego la confianza, por ejemplo, en un alcalde o en un subsecretario o en un presidente de la República, no solamente es para que no se enriquezca personalmente, sino para que ocupe el poder no para su beneficio propio. Y no es ocupar el poder para el beneficio propio el querer tener cercano a alguien con el cual yo pretendo, quiero o tengo una relación, incluso si la relación llegara a ser consentida, es absolutamente corrupción. Y es por eso que está prohibido que uno pueda trabajar en subordinación y dependencia con la esposa o con el conviviente civil. No están incluidos los pololos, no están incluidos los amantes, no están incluidos las personas que a mí me gustan, digamos, que es algo que puede ocurrir. Pero eso es algo bastante claro y se llama conflicto de interés. Y eso es parte de la corrupción. Y además porque esos actos finalmente traen otros actos. ¿Qué es lo que nos dice el mismo Monsalve? Nos dice, tengo miedo de haber sido extorsionado, que me extorsionaran. Bueno, si no hubiera hecho nada malo, si no hubiera tenido que ocultar, llamar a la escolta que se retirara, realizar todas estas artimañas para poder tener más cerca a una mujer, digamos, bueno, no tendríamos el problema de la potencial extorsión. O sea, los actos son bastante previos a todo lo que pudo haber ocurrido, incluso creyendo la versión de Monsalve, y hablan de corrupción. Y luego cuando él utiliza su cargo para pedirle a la PDI que haga ciertas acciones relativas a esta denuncia, ¿eso también es corrupción? Es corrupción y además ahí puede haber, bueno, faltas administrativas claramente. Yo creo que hay faltas graves a la probidad que la Contraloría General de la República debiese determinar y la Contraloría ha hecho muy bien en iniciar ellos autónomamente, digamos,
una especie de investigación para hacer un sumario, y faltas penales que evidentemente tienen que ver con el incumplimiento de la ley de inteligencia y la obstrucción a la investigación. O sea, todo eso podrían ser cargos que se plantearan contra Monsalve. Claramente, y agravan muchísimo su situación procesal, porque ya no es simplemente un delito, sino que son varios delitos que en su cúmulo evidentemente te ponen en una situación que es bastante grave. Y eso, a tu juicio, Alberto, significa que cuando se formalice, que tú decías que te llama la atención que no se ha hecho todavía, pero entendemos que va a ocurrir en algún momento, eso probablemente signifique prisión preventiva. 99,9% seguro. O sea, sería muy raro que Monsalve no quedara en prisión preventiva. De hecho, es muy raro que una persona acusada de violación no quede en prisión preventiva en los primeros días. Es muy raro. Porque estamos hablando de los delitos que el ordenamiento castiga más severamente. Sobre todo en el caso de los delitos sexuales, afortunadamente nuestro país ha avanzado muchísimo, por lo menos desde el punto de vista de su legislación. Ojalá fuera así desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Uno conoce tantos casos, lamentablemente, que no tienen la suerte, digamos, de tener una fiscalía tan rápida y tan diligente, digamos. Pero es por eso un delito muy grave. Entonces, es muy difícil que un juez de garantía no quiera dar una prisión preventiva cuando el Ministerio Público formaliza por esos delitos. ¿Y por qué formaliza por esos delitos? Porque tiene evidencia suficiente para hacerlo. Esas son las consecuencias judiciales. En el tema político, Alberto, sabemos, y el propio presidente así lo dijo en su conferencia de prensa, que el presidente se entera, esta denuncia se presenta un lunes, el presidente se entera un martes, el director de la PDI le avisa a la ministra del Interior, la ministra del Interior le avisa al presidente, se reúnen con Monsalve y Monsalve le dice además que él había revisado las cámaras. Eso ocurre el martes. Sigue en su cargo Monsalve. El miércoles se va a la región del Biobío supuestamente para avisarle a su familia. El jueves reaparece en la comisión mixta de presupuesto actuando normalmente. Utiliza un avión fiscal. Utiliza un avión fiscal. Y recién el jueves, cuando esto explota públicamente, cuando aparece en la prensa, se le pide la renuncia. ¿Por qué crees que el gobierno en la práctica no hizo nada entre ese martes que tiene todos los antecedentes y el jueves en que el caso explota públicamente? Y agregar un dato que lo entrega también La Segunda hace algunos días, que Monsalve tenía actividades y agenda para ese día en la tarde. O sea, no es muy creíble que a Monsalve lo iban a sacar. El subsecretario de Interior es una pieza clave en cualquier gobierno y evidentemente una noticia como esta en una semana tan importante antes de una elección que marca mucho el termómetro del futuro, digamos, como siempre son las elecciones municipales, es relevante. Lo que a mí me han dicho algunos analistas políticos, que esto puede aumentar el número de votos nulos y blancos. O sea, claramente un impacto político que el gobierno quiso evitar. O sea, sabía que esta bomba venía, pero tratemos de evitarla. Porque me extraña muchísimo que le hayan dado tanto beneficio de la duda a Monsalve. Y es por eso también la normalidad, porque ni siquiera lo separaron de sus actividades, sino, bueno, mantengamos todo esto normal y cuando explote o cuando ya efectivamente tengan que formalizar o cuando te vayan a detener, digamos, ahí nosotros podemos efectivamente hacer un control de daño. Pero esto le explota al gobierno y ahí se ve que el gobierno actúa de manera completamente descoordinada. Y vuelvo a insistir, incluso creyendo todas las teorías de Monsalve, algo que a uno le enseñan cuando trabajan, yo trabajé en La Moneda, es que siempre hay que proteger al presidente de la República. Y por lo cual, si tú sabes de que hay un problema tan grande, el presidente de la República tiene que estar enterado. El presidente de la República no supo en 3 semanas que esto estaba ocurriendo. Porque no es que nada hubiera ocurrido, sino que estaban ocurriendo muchas cosas. Entonces, el jefe de gabinete de Monsalve, los asesores de Monsalve que supieron, las mismas personas de la PDI, digamos, también ahí puede haber ahí una discusión, nadie fue capaz de avisar al presidente de la República. Y eso habla de un nivel de descoordinación terrible y que evidentemente hace que el gobierno actúe de manera tan errática en estos días. ¿Tú crees que todos los involucrados en esos días fallaron también a su responsabilidad política al no avisar de lo que estaba pasando? Es que uno tiene que cuidar al presidente de la República. Y acá lo que se hizo fue exponer al presidente de la República. Porque ¿qué es lo que en comunicación política uno siempre le enseñan? Los fusibles, ¿cierto? Siempre en una empresa, en cualquier estrategia de medios, hay un vocero primero hasta llegar al gerente, digamos. En los gobiernos es exactamente lo mismo. Hay una vocera, hay voceros sectoriales, hay jefes de prensa, hay mucho que se puede hacer. En este caso no hubo fusible. O sea, en este caso explota, habla Monsalve y habla después el presidente. La vocera de gobierno no tenía idea. Elizalde sale ayer, pero imagínate que Elizalde no tenía idea. Que es el secretario general de la presidencia, o sea, parte del núcleo más duro. Ahora, eso llama la atención, Alberto, sí, porque cuando el martes se sabe esto, y el presidente lo sabe el martes, como tú dices, no se realiza lo que uno esperaría, que es una estrategia donde todas las piezas clave, digamos, estén al tanto y armen una estrategia conjunta. No se le avisa a la vocera de gobierno, que es evidentemente la que debería tener la primera reacción. No se le avisa a la ministra de la Mujer,
que evidentemente queda también expuesta en la primera línea cuando esto ocurre. No se le avisa al ministro secretario general de la presidencia, que se entera por la prensa. Lo saben aparentemente la ministra del Interior, el presidente y me imagino que algún círculo estrecho de asesores. Sí, eso para mí tiene una sola explicación. Tratar que no se supiera antes de tiempo, digamos, antes de la elección. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras, es algo obvio lo que voy a decir, y va a parecer tonto, perdón la gente, pero mientras más uno cuenta las cosas, más personas pueden filtrar. Porque esto llega a oídos, por ejemplo, del gabinete de Elizalde y alguien le avisa al Partido Socialista. Entonces sabe Paulina Bodanovich y ella le avisa a los diputados. Ya una vez que uno le avisa a los diputados, esta cuestión se filtró por todos lados. Pero son muy disciplinados, que digamos, los parlamentarios. Claro, eso hubiera pasado, ¿cierto? Entonces yo entiendo que trataron de mantener esto entre 3 personas, digamos, dar este tiempo para que se pudiera, digamos, calmar un poco las aguas y que después esto se supiera. Pero claramente esa estrategia no funcionó y fue muy errada porque también expones a que las personas den malas declaraciones y después metan malas patas. O sea, la actuación de la ministra de la Mujer, digamos, exponiéndose a la carnicería que son los matinales. Yo participo en un matinal, así que cuando uno está en el panel, digamos, y tiene un entrevistado que es débil, sabe a lo que se expone, digamos. La vocera de gobierno sale muy descolocada, digamos, y lo de Elizalde ayer también. Elizalde es un político de fuste y verlo titubear es algo que llama mucho la atención. Claro, ahora cuando se hacen esas declaraciones también, o cuando el propio ministro secretario general de la presidencia dice me enteré por la prensa, bueno, él también se está resguardando, está diciendo esto no, yo no estuve en la estrategia de esto, yo no supe a tiempo, bueno, un poco se lava las manos, ¿no? Pero estamos hablando que el secretario general de la Claro. presidencia se trata de distanciar del presidente y eso es súper anómalo. Yo creo que acá en los gobiernos hay que morir con las botas puestas, digamos. Obviamente no avalar irregularidades, ni mucho menos, pero en materias comunicacionales, en materias de estrategia, sería bueno tener una estrategia común y eso efectivamente falló. Y el problema es que eso expone también a que nazcan estas posibles acusaciones y oportunismo también de la oposición en acusaciones constitucionales, de tratar de exponer esto más allá de lo evidente, con un cinismo también bastante supino, hay que decir. Alberto, ¿qué crees que pasa en el gobierno que el manejo de la crisis es tan deplorable? De una crisis como esta, una de las crisis más graves que para cualquier gobierno enfrentar un caso como este sería una crisis muy grave, por cierto. Y por lo tanto una crisis que exige un manejo muy detallado de cada uno de los factores. ¿Qué crees que pasa en el gobierno que esta crisis se maneja tan pero tan mal? Es que este gobierno nunca ha podido empezar. Y yo creo que eso es muy complicado y yo tengo opinión política, es conocida públicamente, así que no soy una planta como que no tiene opinión, pero tratando de abstraerme un poco de mis propias percepciones, este gobierno muere varias veces, digamos. Muere al inicio con la no posibilidad de aprobar la Constitución, muere posteriormente con la declaración de Giorgio Jackson de la superioridad moral y lo que pasa con el caso Fundaciones, que está ahí también en la sombra, digamos. Revive un poco, digamos, con lo que ocurre y vuelve a morir nuevamente con esto. Entonces es un gobierno que nunca tampoco ha podido articular bien sus equipos. Yo no estoy de acuerdo que sean amateurs o jóvenes. Muchas veces dicen, no, que este es un gobierno de jóvenes, son amateurs. No. Acá hay gente muy capacitada, pero quizás muchas veces digamos, creída de sus propias capacidades y con muchas desconfianzas, porque acá hay mundos que coexisten y que también pasó en el gobierno de Piñera 1 y se vio brutalmente también en el gobierno de Piñera 1, que es un mundo que, digamos, no viene de la política tradicional y el mundo de la política tradicional. El mundo de la política tradicional es lógica, digamos, consistente con las lógicas tradicionales, valga la redundancia, es decir, es de partido, responde a su lote dentro del Partido Socialista o su lote dentro del Partido Comunista y se mueve por ahí. El mundo del Frente Amplio no tiene esa disciplina, digamos, y estos dos mundos chocan. Entonces las desconfianzas son muy grandes y explotan finalmente de esta forma. Ahora, no es que sea de uno de los mundos o el otro la responsabilidad, porque en este caso, bueno, Manuel Monsalve, que es el protagonista, viene del mundo de la política tradicional, la ministra del Interior también absolutamente viene del mundo de la política tradicional. O sea, no es que haya sido uno de los mundos, digamos, el que aquí comete el error. Pero son mundos que no están conversando, a eso voy. Porque esos mundos no están coordinados. Entonces, por ejemplo, uno se preguntaría, ¿para qué sirve un segundo piso si ocurre lo que ocurrió? O sea, el segundo piso es el que debería tener una estrategia para un caso como este. ¿Quiénes eran los jefes del segundo piso? Otone, Larroulé, Blumel. Los 3 que hubieran hecho, digamos, de distintos gobiernos. A ver, comité de crisis. Acá nosotros mandamos y esta es la línea. Y el que sale la línea se va para afuera. Acá claramente no ha habido línea. En ningún momento ha habido línea. Entonces, eso es muy complicado y espero que el gobierno la tenga porque
Lo que se necesita es que efectivamente el gobierno pueda dejar que la investigación funcione, que todo pase, pero también que vuelva a gobernar. Y eso es muy importante, porque queda mucho tiempo. Ahora, Alberto, da la impresión de que si hubo alguna estrategia, digamos, fue esta idea de que el hecho de que el presidente Boric se pusiera frente a la opinión pública, diera una señal de transparencia, contestara todas las preguntas posibles. Parece que esa era de alguna manera, no sé si llamarlo estrategia, pero era como la salida que había. Bueno, que aquí el presidente, digamos, con su credibilidad, con su prestigio que tiene, utilice eso para dar la impresión de que aquí hay transparencia absoluta. ¿Funcionó eso? Bueno, pero esa fue la estrategia del presidente con el mismo presidente, porque ni siquiera su jefa de prensa estaba de acuerdo. O sea, la jefa de prensa ese día iba preparada a hablar de Lampa, digamos, y quizás contestar 2 o 3 preguntas muy controlado como normalmente se hace, y ocurre lo que ocurre, y además, bueno, ocurre este intercambio con ella, por lo cual yo dudo que haya habido, digamos, una estrategia. El presidente sobreestimó su propia capacidad o su propio poder para de alguna manera manejar el asunto. Exacto, y sin tener toda la información sobre la mesa. Y eso es muy grave. Entonces ahí lo que uno siempre puede ser general después de la batalla, y seguramente mucha gente va a comentar esto, lo que uno hubiera esperado, digamos, es que el presidente hubiera sido mucho más cauto. La transparencia es muy buena, ¿ah? Pero la transparencia tiene un apellido que se llama transparencia comunicada. ¿Ah? Todo tipo de transparencia tiene el comunicado detrás. O sea, tú tienes que saber cómo decir las cosas y tienes que transparentar lo que efectivamente te conste. Vuelvo a insistir, ¿cómo queda el presidente con esta declaración de que Monsalve le dice que él revisó las cámaras cuando todos sabemos que las cámaras las revisó la PDI, que se ocupó el aparato de inteligencia para revisar las cámaras? El presidente queda como una persona mal informada, para otros quedó como un mentiroso, para otros, los que se quieren aprovechar políticamente de esto, que como una persona que cometió un delito. O sea, mira lo que abre el hacer una declaración de ese tipo sin tener toda la información sobre la mesa y transparentarla a rompirraja, digamos. Y eso efectivamente tampoco hace bien. ¿Qué efectos políticos crees que va a tener esto, Alberto? Porque, bueno, tenemos una cosa muy, muy concreta, digamos, que son las elecciones municipales, que son este fin de semana, este sábado y domingo. Aunque muy poco ambiente electoral, aprovecho de avisar a la gente. Sí. Hay elecciones de alcaldes, concejales, cores y de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales el sábado y el domingo en 2 días. Probablemente mucha gente ni siquiera ha mirado mucho los candidatos. En fin, hay muy poco ambiente electoral porque además hemos estado muy preocupados de otras cosas, ¿no? El caso Hermosilla, el caso Cubillos, ahora el caso Monsalve. Son elecciones además que, claro, tienen componentes locales, ¿no? La gente vota por un liderazgo local, los liderazgos regionales no sé si están tan establecidos. ¿Puede tener esto que es más político a nivel amplio una bajada o un efecto en lo que ocurra este fin de semana? Yo no soy experto electoral, pero sí te puedo decir lo que uno ve. Y qué bueno que nombraste el caso Cubillos, qué bueno que nombraste el caso Hermosilla, porque no hay que olvidarlos, están ahí. Y para los que votamos para un lado o votamos para el otro, la verdad que nos dan hartas pocas ganas de ir a votar. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿en quién confío? O sea, si al final tú te das cuenta de que uno de los fiscales más creíbles, digamos, independiente de que había cuestionamientos, como el fiscal Guerra, que posiblemente la persona más poderosa en los gobiernos de Piñera, como es Andrés Chadwick, la respuesta de Marcela Cubillos, ¿ah? Y después todo el caso Monsalve. Entonces, si me sitúo en la izquierda o en la derecha, la verdad que me da muy pocas ganas de votar cuando soy una persona más bien de centro, digamos. Entonces, podría ser que los extremos se fortalezcan, como ha ocurrido quizás en todas las elecciones en el último tiempo en el mundo, digamos, que lamentablemente todo el mundo más tradicional muere, digamos, lamentablemente, o que aumenten, y eso me decían algunos analistas, que aumenten los nulos y los blancos. Claro, porque recordemos que es voto obligatorio. Eso hace que la participación electoral ya no sea un buen referente de qué tan motivada está la gente, pero sí está el factor de los blancos y nulos. Exacto. Y perdón, y en elecciones apretadas como son las elecciones municipales, esto puede ser trascendental. O sea, recordemos, por ejemplo, la elección de Ñuñoa hace muchos años de Sabat contra Maya Fernández. Se definió por 5 votos. Estamos hablando de una comuna grande. ¿Ah? Bueno, en Santiago se aumenta 1% el nivel de nulos hacia la izquierda, digamos, para no votar por el Frente Amplio o por el Hastío, etcétera. Bueno, Mario Desbordes gana por más, digamos. Y lo mismo, o sea, piensa que incluso las encuestas dicen que la elección de Las Condes está apretada.
O sea, efectivamente estas cosas tienen efecto. Lamentablemente el efecto no es de más participación, el efecto es de más hastío, más hastío, más hastío. Y ya sabemos que el último hastío grande fue hace 5 años. Lo cumplimos hace poco y terminó en una gran desgracia para todos, que todavía ninguno puede explicar muy bien qué fue lo que ocurrió. Claro, como tú dices, Alberto, es más bien un hastío transversal. O sea, salvo las barras bravas de cada lado, que inmediatamente le encuentran la explicación a cualquier cosa que pase en su lado político, digamos, ellos no tienen problema porque lo que sea es una conspiración, en fin. La gente extrema estas cosas las puede como encapsular muy bien y seguir más allá de la evidencia. Pero para la gente que sigue el tema político, que tiene una postura, sea más cercana a la izquierda o sea más cercana a la derecha, el hecho de ver a sus sectores involucrados en este tipo de asuntos tiene un factor de desánimo, de hastío, como decías tú, de desconcierto, de decir, bueno, ya no hay en quién creer. Eso cuando este tipo de escándalos además se suceden uno tras el otro tan vertiginosamente, va generando un efecto acumulativo. Es que es muy duro. A ver, como te contaba antes de empezar, yo ahora tengo mi estudio de abogado, me dedico al ejercicio libre de la profesión y me dedico al derecho público. La mayoría de nuestros casos, cuando llegan a la Suprema, llegan a la tercera sala. Imagínate lo que significa para un abogado que en una sala de la Corte Suprema tú ya tengas 2 ministros que hayan sido destituidos. Justo o injustamente, porque hay que separar los casos de Iván y de Muñoz. Pero hay acusaciones contra el juez Muñoz, que yo le tengo gran respeto, digamos, respecto al uso de determinadas atribuciones respecto a su hija, etcétera. O sea, chuta, es súper complicado, porque tú ya no dices, tú como litigante, digamos, dices, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Entonces, la única forma de ser un buen abogado es ser como Hermosilla, si es que eso fuera ser un buen abogado, o podemos efectivamente ganar a la buena, digamos, como se debe ganar. Yo todavía creo que se puede ganar a la buena. Eso pasa en el sistema judicial. En el sistema político pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando tú empiezas a ver que personas que parecían sensatas, personas que parecían honestas, ocupan técnicas o operaciones tan oscuras como las que se le denuncian a Monsalve, por ejemplo, es súper grave. Porque, ¿qué hace Monsalve, por ejemplo? Y me imagino para personas más de izquierda debe ser súper duro. Utilizar a la inteligencia a su propio favor. Bueno, ¿y no es eso lo que hacen las dictaduras? Entonces, uno dice, bueno, pero es que lo ocupó en un caso personal porque se sintió, digamos, vulnerado. Y vuelvo a insistir, bueno, si lo ocupó para eso, ¿por qué mañana no lo puede ocupar para lo otro? O sea, en corrupción uno siempre ve la historia del corrupto, digamos, cuando uno analiza incluso a los grandes, digamos, mafiosos, uno ve que todo partió muy pequeñito. O sea, Pablo Escobar, ¿qué hacía? En una moto iba con marihuana a Ecuador y se daba una vuelta en la moto y volvía. Y se empieza a dar cuenta que funciona. Miguel Ángel Aguilera, que todavía no ha sido condenado, para hablar de la lentitud de la justicia, Miguel Ángel Aguilera, ¿qué hacía también? De a poquito, vamos con una licitación, después metemos otra, metemos una persona, después metemos otra y empiezan a crecer las mafias de corrupción. Entonces, estos hechos son muy desilusionantes por eso, porque tú te das cuenta de que la corrupción, digamos, el desvío puede estar mucho más presente de lo que uno cree. Y por lo mismo se esperaría que la justicia aquí juegue un rol muy importante en términos de demostrar que cuando estas cosas ocurren hay un castigo rápido y relevante. Sí, pues, y lo rápido, relevante puede ser, porque la legislación cambió y lo rápido no ha ocurrido. Mira, me voy a poner al otro lado. Mira lo injusto que es para Pablo Longueira y para Marco Enrique Dominami llevar 12 años en un proceso sin saber si son inocentes o culpables. 12 años. Proceso del que además toda la gente ya se olvidó, ya no cumple ningún sentido, más que las penas que se exponen son penas que no tienen nada que ver con la legislación actual. Estamos hablando del caso de SQM. Exacto, y ni siquiera con la legislación actual. Entonces, ya imagínate que los declaran culpables y les dan 500 días. ¿Qué va a pasar con eso? Oye, pero la justicia no justa, porque hay que explicarle a la gente que cambió el proceso, etc. Imposible, 12 años. O sea, no puede ser que un caso de corrupción demore 12 años. Y nuestra justicia es extremadamente lenta, o sea, nuestros tiempos son muy parecidos a los de la justicia antigua. Y eso habla de una desidia también, no solo de parte digamos, del Ejecutivo, sino en general del sistema político, de darle atribuciones y dientes a lo que tiene que tener dientes y atribuciones. Alberto Precht, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Sabías que Entel cumplió 60 años acompañando a los chilenos en cada llamada y en cada conexión? Y durante estos años han logrado conectar cada rincón del país de norte a sur y así mejorar la calidad de vida de las personas. Pioneros en entregar 5G a la Antártica y serán la primera compañía en Latinoamérica que tendrá cobertura satelital móvil con Starlink. Entel, contigo
en todas. Vamos a conversar ahora con Imay Ortiz. Imay fue directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Denuncias Sexuales de la Fiscalía. Imay, muchas gracias por acompañarnos hoy, para hablar de un tema que importa. Gracias por invitarme. Partamos por hablar de cómo se investigan los casos en que hay una denuncia de abuso sexual o abuso o de violación. ¿Qué es lo que tiene que hacer un fiscal que recibe una denuncia como esa? Creo que es importante distinguir si estamos en una situación de flagrancia, ha pasado algún tiempo, ¿no? Siempre que ha transcurrido un corto tiempo respecto de los hechos, existe la posibilidad de recabar o recolectar pruebas desde el sitio del suceso, desde el mismo cuerpo, ¿no? Estos son delitos en que en el cuerpo de las víctimas también hay mucha prueba. Sin embargo, si ya ha transcurrido un tiempo, eso se hace más difícil y por lo tanto las diligencias de investigación tienen que ser un poco distintas, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay cosas que se pueden hacer. Posibilidad de testigo, revisar cámara. Hoy día la evidencia digital y la evidencia electrónica juega un papel súper importante también en la acreditación en general de los delitos. ¿Y esa diferencia de tiempo explica para ti las diferencias que ha habido en el trato de la Fiscalía en el caso de Jorge Valdivia, que como sabemos fue inmediatamente formalizado y está en prisión preventiva, del caso de Manuel Monsalve, en que nada de eso ha ocurrido? Yo creo que en principio es difícil comparar los casos también como por las mismas víctimas, ¿no? Pero en caso hipotético, efectivamente, en los casos de flagrancia, que viene de flagrar, ¿no? Algo que alumbra, viene de llama, algo que se ve, que es como evidente. Cuando habían ocurrido desde aquella denuncia 48, fue el domingo, denunció, pero la orden de detención pero muy poco tiempo. Por lo tanto, es posible detectar exámenes toxicológicos, es posible detectar prueba biológica. Claro, es en el mismo día, porque el domingo en la noche supuestamente se produce el caso y ella denuncia el lunes, claro. Probablemente creo que se pidió orden de detención por el tiempo inmediato, ¿no? Que en nuestra legislación, en otra incluso 48 horas, en Estados Unidos incluso está la causa probable para la flagrancia, mucho más amplia. Pero había ocurrido muy poco tiempo y por lo tanto la posibilidad de recolectar pruebas suficientes que permita formalizar, porque también existe la formalización arbitraria, es decir, cuando el Ministerio Público, que a veces pareciera que es como inocuo formalizar, y no es tan inocuo formalizar. O sea, cuando se le comunica a un imputado que se está siguiendo una investigación, y un delito tan grave, lo esperable es que se pida una cautelar también bien intensa, pero hay que establecer antecedentes que permitan presumir tanto la existencia del delito como la participación. ¿Y esos antecedentes cuáles son, Imay? ¿Basta con el testimonio de un o una denunciante para, por ejemplo, formalizar y pedir prisión preventiva, o no basta con eso para la Fiscalía? A ver, se ha escrito harto también como el testimonio único de la víctima, porque además en este tipo de delitos en general, el único testimonio es de la víctima. En general, en los delitos de violencia de género, en los espacios íntimos, y la verdad, muchos delitos, pero yo siento que en este se ha cuestionado, ¿no? Que no hay delito. A veces el testimonio único de la víctima puede ser lo suficientemente consistente para poder acreditar determinados hechos, pero lo relevante es que no sea solo eso, sino que haya otros elementos que permitan corroborar. Por ejemplo, si lo que argumenta una víctima es que en realidad ella estaba en incapacidad para oponerse, se ha estimado que, por ejemplo, la situación de jerarquía, la situación de dependencia, de cuidado, son antecedentes que ponen o disminuyen la capacidad de una persona de oponerse a un ataque sexual o de consentir en un ataque sexual. Entonces, esos son indicios, antecedentes que, además del relato de la víctima, podrían permitir darle verisimilitud a su relato, ¿no? Irlo corroborando junto con otras cosas. Y entonces, cuando ese testimonio está rodeado por estos otros antecedentes que den verosimilitud a ese testimonio, ¿ya la Fiscalía puede tener los elementos necesarios para formalizar y para pedir prisión preventiva? Sí. Ahora hay que ver caso a caso, pero, por ejemplo, se ha cuestionado o se pregunta si estaba bebiendo. Entonces yo creo que hay situaciones distintas entre pares que se juntan a beber alcohol mucho, digamos. No sé exactamente cuánto será mucho, pero en términos de producir una disminución, digamos, de los estados de conciencia. Pero los delitos en general lo que hacen es que afectan bienes jurídicos, ¿no? Que son, no sé, la vida, la integridad física o psíquica, y en este caso es la libertad sexual respecto de las personas adultas. Entonces también lo que se dice es que hay una puesta en peligro.
Me explico. Si tú manejas a 200 kilómetros por la Alameda, evidentemente, aunque no quieras atropellar a nadie, estás poniendo en peligro el bien jurídico vida de muchas personas. Cuando tú permites que una subordinada beba alcohol, ¿no?, a un punto de que pueda verse disminuidas sus facultades o sus posibilidades de oponerse, claramente también es un indicio porque hay una puesta en riesgo del bien jurídico libertad sexual. Entonces también ese puede ser un antecedente o un indicio que vayan corroborando el testimonio de la víctima. ¿A qué te refieres en términos legales aquí con el término subordinada? Jerárquico. Ujú. Una relación jerárquica y una relación clara, además definida en el Código de Trabajo, de subordinación y dependencia, ¿no? Y por lo tanto pone a las personas en esta situación, en una situación de temor de lo que pueda pasar en su trabajo, de inhibición. Además porque las mujeres, y esto es una característica de los delitos sexuales, si bien los hombres también pueden ser, ¿no? Estoy diciendo en favor de las mujeres, los hombres también obviamente pueden ser víctimas de agresiones sexuales. Sin embargo, las mujeres somos las que tradicionalmente y en la mayor parte de nuestra historia vital, la mayoría de las mujeres en algún minuto de nuestra vida nos hemos visto expuesta a algún tipo de agresión sexual. En la micro, en el metro, al interior de la familia. O sea, si piensas en el acoso sexual callejero, recién está sancionado en el 2019. O sea, pasar debajo de una obra de construcción era algo que podía ser terrorífico, porque era una masa de hombres gritando cosas. Y en Chile eso estaba súper validado o normalizado. De hecho, se hablaba como de la picardía del chileno, ¿no? Y hoy día eso es impresentable. Pero entonces siempre hay como, en la mayor parte de las mujeres, como un temor intrínseco a la agresión sexual. Entonces, que paraliza. Entonces, esto como del beso cuneteado y de no hizo nada. Claro, porque también está el ¿será? ¿No será? ¿Seré yo? ¿Me estoy inventando esto? Porque hay un sentimiento que es como muy propio de las mujeres, que tiene que ver con ese historial, que tiene que ver con una relación, una sociedad que se estructura en relación a diferenciales de poder entre hombres y mujeres, en estereotipos, en pensar que las mujeres siempre están un poco disponibles, esto que se dice de el que la sigue la consigue, no si te dijo que no, pero para hacérsela difícil. Son montones de mitos muy arraigados. Y para hablar concretamente de eso, del consentimiento, ¿qué significa, cómo se estructura legalmente el consentimiento? Porque probablemente la visión más clásica de los delitos sexuales tiene que ver con el uso de la fuerza, Sí. ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente entiende por violación. Pero hemos aprendido que esa no es la única manera de que ocurra una violación o que ocurra un abuso sexual. ¿De qué otras maneras, aparte de por la fuerza, se está rompiendo, se está infringiendo el consentimiento en una relación sexual? Bueno, las más características son la fuerza o intimidación, ¿no? Donde hay una anulación de que es una cosa objetiva. Luego está aprovecharse de la pérdida, porque está privada de razón o sentido, una persona que está dormida, que está anestesiada, y después viene a aprovecharse de la imposibilidad de oponerse. Hasta el año 2010 era la imposibilidad de oponer resistencia, porque se entendía que las mujeres se tenían que resistir, ¿no? Se eliminó esa parte. Y eso ha permitido que, a pesar de que hay un proyecto de ley que no ha terminado de tramitarse, que establece el consentimiento como el núcleo de la violación, esa modificación ha permitido que la jurisprudencia haya ido avanzando hacia el consentimiento como un elemento de la violación. O sea, cuando no hay consentimiento, hay violación. Otra cosa es que no se puede aprobar, ¿no? Pero ha ido avanzando hacia allá. Los primeros fallos son del 2015 en votos de minoría, un caso que leí hace poco que es precisamente de un juez respecto de una funcionaria del tribunal. Y ha ido avanzando cada vez más hacia entender que el consentimiento es fundamental porque el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Y por lo tanto, para que yo haga algo, tengo que estar libre de decidir hacerlo. Y creo que quedó, además, se ha ido
queda aún más reforzado con la ley que se dictó ahora en junio del 2024, si no me acuerdo mal, 15 o 17 de junio del 2024, que es la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género, donde se define claramente los tipos de violencia, dentro de los cuales está la violencia sexual, la violencia institucional, la violencia política, la violencia en el trabajo, la violencia en la salud, y creo que con esa definición, que también toma un poquito de la Convención Belén do Pará, creo que se refuerza que el tipo de violación tiene que ver, y de abuso sexual también, de las mujeres adultas, los niños es otra cosa, tiene que ver más con la indemnidad, etcétera, el núcleo es el consentimiento. Y May, aquí se suele repetir una frase, que es la de hay que creerle a la víctima. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se equilibra eso con la presunción de inocencia, que por supuesto también es una base fundamental de nuestro ordenamiento? ¿Cómo se equilibran esas dos cosas? Sí, bueno, la presunción de inocencia es un elemento básico del debido proceso y una garantía fundamental. El creer a la víctima no es un creer como metafísico, ¿no? Como yo creo en Dios. Creo que el mar tiene los espíritus, no sé. No es ese tipo de creer, sino que tiene que ver con una cuestión más bien de trato, ¿no? De que la víctima no tiene que ser estigmatizada ni cuestionada, y que se ha ido reforzando, por ejemplo, con la ley Antonia, con esta ley integral. Sin embargo, toda teoría del caso, que es como la versión de cómo ocurrieron los hechos, tiene que ser probada y por lo tanto a esa declaración tiene que ir acompañada de otros elementos que vayan corroborándolo, ¿no? Pero hay mucha valoración también del testimonio de la víctima. Perdón, para entenderlo, o sea, ese hay que creerle a la víctima es para cualquier caso, o sea, tal que se le trate a una persona que va a denunciar una violación con la misma credibilidad y con el mismo trato que una persona que va a denunciar, no sé, un portonazo porque le robaron el celular. Por supuesto, lo que pasa es que ha tenido que reforzarse y también también tiene que ver con el activismo feminista, ¿no? Que ha sido muy importante también en el avance hacia allá. No es casual, por ejemplo, que después de los movimientos de mujeres, la Secretaría de Género de la Corte Suprema tenga un cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género. La misma Fiscalía tiene una política de género, etcétera. Se van introduciendo estos conceptos y que es como yo te creo amiga, un poco deriva así, que es como reforzar, porque en estos delitos las mujeres no se les creía y se enjuiciaban y se cuestionaba, ¿no? Que era, ¿por qué se viste de esa manera? O sea, el de la culpa no era mía, ni cómo vestía, ni etcétera. Tiene una traducción en el trato que daba el sistema de justicia a las víctimas de violación. Que era un trato distinto al que daban a una persona que fuera a denunciar que había sido víctima de otro tipo de delito. Totalmente distinto, y además el tipo de víctima. O sea, si por ejemplo, si una trabajadora sexual denunciaba una violación, o sea, las posibilidades de que eso avanzara medio metro eran nulas. La violación en el matrimonio, o sea, por mucho tiempo se pensó, y hay autores penalistas antiguos súper respetados que dicen que no existe porque es parte del débito conyugal, ¿no? Entonces, esto ha sido también muy ligado a un cambio cultural también y que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Por lo tanto, hay que creer en las víctimas, está reforzado en las violencias de género, específicamente en la violencia sexual de género, porque deriva de una historia antiquísima, muy antigua, de no creer. Y por lo tanto tampoco valorar la libertad y la autonomía sexual de las mujeres. No teníamos libertad sexual. Y no significa que haya un prejuicio contra el acusado. Eso no, sí, todo eso tiene que probar. No puede haberlo, tiene que probarse y siempre en la labor de la Fiscalía es derribar, de eso se trata la investigación. Bueno, el fiscal tiene que ser objetivo, tiene que estudiar todas las hipótesis posibles, pero tiene que ir construyendo su teoría del caso. Yo siempre lo grafico como con ladrillito, ¿no? Como un mecano, la va construyendo con las distintas pruebas. Pero la labor de la defensa es derrumbar esa construcción, con lealtad al sistema, por supuesto, legalmente, y el juez finalmente decidir como imparcialmente. Y May, ¿y te llama la atención en ese sentido, en uno de los casos que estamos viendo, que es el caso de Jorge Valdivia, que la Fiscalía haya podido tan rápidamente construir, digamos, este caso para poder formalizar y llevar a prisión preventiva, o está dentro de los cánones normales? Creo que lo que pudo haber servido, y yo me imagino yo siendo fiscal, me era muy útil cuando había una denuncia
relativamente inmediata. Y mientras más pronto, más fácil. O sea, permite al fiscal constituirse inmediatamente en el lugar, disponer inmediatamente las pruebas, levantar evidencia del sitio del suceso, que uno piensa que el sitio del suceso es como el dormitorio, digamos. El sitio del suceso es amplio, o sea, es el lugar donde estuvieron previamente, probablemente los autos en que se movilizaron, tomar declaración inmediata a los testigos, revisar cámaras, las pruebas biológicas. El cuerpo habla mucho también en este tipo de delito. Por lo tanto, creo que ¿Y no afecta al derecho de defensa que haya tan poca posibilidad de la defensa, digamos, de oponerse en esta primera fase? Evidentemente, sabemos que esto no es un juicio, pero bueno, la prisión preventiva no es poca cosa, digamos, para una persona que es acusada. Es que la defensa, el derecho de defensa, todas las diligencias de investigación requieren autorización judicial o autorización en la medida en que constituyen algún tipo de infracción o garantía respecto del imputado. Por ejemplo, si se va a registrar su casa, puede acceder voluntariamente y si no, con autorización judicial, porque en la investigación la justicia permite que con autorización judicial de alguna manera se afecten los derechos del imputado, ¿no? Son situaciones extraordinarias en que hay una afectación de garantía. O sea, sacar una muestra para ADN contra la voluntad del imputado, hay una invasión, pero se pondera respecto de la necesidad como de hacer justicia ante la denuncia de un delito. Y May, en tu experiencia larga, viendo este tipo de casos, cómo funcionan en la práctica, ¿qué dirías tú sobre el tema de las denuncias falsas? ¿Existen? ¿Existen en qué proporción? ¿Hay veces en que las denunciantes son presionadas de alguna manera en la forma en que denuncian? ¿Cómo dirías que, porque ese fenómeno se discute muchísimo? Sí. ¿Cuál es tu experiencia para hablar de una experiencia práctica de cómo realmente ocurren las cosas? Bueno, existen denuncias falsas en todos los delitos, ¿no? Escuché en la mañana, no sé mucho, pero uno de los guardias parece que ahora del Serviu resulta que está involucrado y él había denunciado el día anterior casi un secuestro. O sea, las denuncias falsas son en todos los delitos, ¿no? O sea, los fiscales siempre tienen que considerar esa posibilidad en todas las hipótesis. En cualquier caso. Nunca. Lo peor y que nos dice cuando estudiamos la investigación es la visión de túnel. Quedarse con una primera impresión. Eso es muy malo, ¿no? Hay que tener apertura y investigar todas las hipótesis posibles. Porque ese es el principio además de objetividad que tiene que tener un fiscal. El juez imparcial, el fiscal es objetivo, bueno, y el defensor le debe lealtad a su defendido. Las denuncias falsas es posible, ahora, no siempre es necesariamente falsa. Por ejemplo, pueden haber errores. Yo me acuerdo que tuve un caso en que la víctima los reconoció y fue en la calle, estaba segura que eran ellos, seguro, y estuvieron en prisión preventiva. En ese tiempo el ADN se demoraba muchísimo y llegó el ADN y no eran ellos. Me acuerdo porque me llamaron al defensor, digamos inmediatamente para que quede sin efecto la prisión preventiva. Y había se equivocó, no es que mintió, o sea, y efectivamente había sido víctima de violación. Se puede haber también equivocaciones en los reconocimientos. Por eso es que es tan importante la prueba científica y la prueba tecnológica. El testimonio a veces, como cada uno lo mira desde su lugar, puede haber, pero hay en todas las instancias, en todos los delitos pueden haber denuncias falsas. Lo que pasa es que además en este delito hay otro tipo de fenómeno, hay un síndrome que se llama el SAS, que se ha estudiado, que es el síndrome como de adecuación a la agresión sexual. En general se da más bien como en los niños o en los entornos familiares, pero también pero también cuando hay algún tipo de relación o jerárquica o académica, que primero es como el estupor, ¿no? O sea, me pasó esto. Después el secreto. O sea, no le voy a contar a nadie porque ¿quién me va a creer? O sea, nadie me va a creer. Después, como cierto entrampamiento, que es como, lo digo, no lo digo. Por eso que la gente dice, oye, pero si siguió yendo a reuniones, oye, pero si se fue, lo vio y no dice nada, porque queda entrampada la víctima entre lo está o no está, qué hago. Mucha vergüenza, y eso puede producir también otro fenómeno estudiado que es la retractación, ¿no? Que no es necesariamente una denuncia falsa, sino que es a veces la victimización secundaria del sistema es tan intensa que las víctimas se prefieren retractar. Y es difícil, por lo tanto, establecer en qué porcentaje pueden haber sido denuncias falsas o equivocadas y en qué porcentaje pueden ser denuncias que eran verdaderas, pero la víctima en cierto punto se retracta y no sigue adelante con el proceso. Claro, ahí hay distintos tipos de retractación, que uno es el hecho no ocurrió a no quiero seguir.
¿no? Entonces, también la ley Antonia, eso permitió avanzar mucho en términos de protección a las víctimas. Considera, por ejemplo, la declaración anticipada de la víctima, la posibilidad de pedir medidas cautelares aún antes de la formalización y también es la posibilidad, en los casos de retractación, de poder leer parte de sus declaraciones durante el juicio oral, que podrán ser contrarrestadas y por la defensa, digamos, cuestionada. Pero existen esas posibilidades. Y Mike, ¿qué pasa si una víctima dice el hecho efectivamente ocurrió, pero yo no quiero seguir adelante con esto? ¿Qué pasa con la investigación? Bueno, es bien común en este tipo de delitos en general es la violencia de género por muchos casos, ¿no? En los casos de relación íntima, violación entre familiares, muy frecuente. Además que son eternos. Ahora, yo que ejerzo desde afuera me he comprobado lo larguísimos que son. Especialmente en Santiago, y eso produce retractación. Por eso que es tan importante también las políticas que se hagan desde la Fiscalía para lograr la adhesión de las víctimas, ¿no? Cómo llamarlas, tenerlas atentas, etcétera. Pero lo que sucede es que la víctima no puede ser obligada, ¿no? Hay que primar el respeto a víctimas, pero en muchos casos, si existe la prueba suficiente, la Fiscalía puede seguir adelante. Puede seguir adelante, aunque la víctima ya no quiera seguir siendo parte del proceso. Si tiene prueba suficiente, puede seguir adelante. Y Mike, déjame volver, antes de cerrar la conversación por un minuto, al caso con el que partimos, que es el caso del ex subsecretario Monsalve. Ahí hay elementos importantes que son los elementos que tienen que ver con el poder. Hablábamos un poco de eso, no solamente en el hecho que ocurre, sino luego en la serie de maniobras que sabemos que él realiza aprovechando su cargo como subsecretario del Interior en cuanto a mandar a personal policial a que hagan pericias en las cámaras, en los teléfonos, etcétera. ¿Cómo se investiga una causa cuando quien es investigado, cuando quien es denunciado, no es cualquier persona? Es una persona que tenía un gran poder en ese momento y que aunque ya no tenga el cargo, por cierto, es una persona que sigue teniendo poder, influencias, contactos. ¿Qué tanto más difícil se hace la investigación? Bueno, por eso que este es uno de los casos en que quien debe asumir la investigación ya estaba muy presente y así lo ha visto el fiscal regional. No puede ser cualquier fiscal, con los otros fiscales. Incluso este es uno de los casos, no me acuerdo de memoria el código, se me va a hacer de memoria las normas, pero es en que el fiscal nacional pueda asumir directamente la investigación. Y eso es para dar garantías de que la persona que está investigando es también una persona que está en una posición de poder en un plano importante. más de igualdad. O sea, cuando por la investidura de los intervinientes haga aconsejable, no recuerdo exactamente la palabra, pero es uno de los casos en que puede incluso la investigación ser asumida por el fiscal nacional. ¿Y a ti te parece que esa es una garantía de la investigación de que efectivamente se puede llegar a puerto? Sí, a mí me parece una garantía. Además, creo que la Fiscalía Centro Norte ha dado muestras de bastante autonomía respecto de a quienes persigue, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mí me parece confianza. Además, ahí hay una fiscalía desde hace mucho tiempo, una fiscalía de género en que se han capacitado, hicieron un estudio sobre retractación, o sea, ahí hay un grupo de fiscalas que son bueno, hay fiscales también, pero muy comprometidos y instruidos en el tema de género. Y Maya Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Gracias a ti por invitarme. Con Tempo, ahora todos tienen tarjeta de crédito. Obtén una tarjeta que se adapte a tus ingresos, a tu ritmo y a tus reglas. Única como tú. Pídela desde tu app. Tempo, una cuenta muy tú. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo, ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Hasta aquí este capítulo de Lo que Importa. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de Spotify, suscribirte también a nuestro canal de YouTube, porque todos los miércoles estamos subiendo un nuevo episodio, pero también estamos subiendo las columnas de opinión en versión de video para que puedas también verlas y compartirlas. Así que nos encontramos el próximo miércoles para conversar en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.